Ahora, jóvenes, vamos a resolver nuestros problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a resolver nuestro problema número 2 del bloque 1. Un móvil parte, ¿ya? Un móvil parte con una rapidez de 36 kilómetros por hora. ¿Qué significa parte? Que la velocidad inicial debe ser de 36 kilómetros por hora. Y dice que tiene una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo acelera? La velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Listo. Viene la pregunta, ¿qué rapidez tendrá después de 5 segundos? Entonces, este móvil, ¿no? Nuestro escarabajito, después de 5 segundos más o menos estará por acá. Ahí está. ¿Listo? Y me están preguntando qué rapidez tendrá, pero después de 5 segundos. Entonces nos están preguntando por la velocidad final. Listo. Entonces, si nosotros analizamos nuestros datitos, ¿no? Tengo la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo, debo utilizar la siguiente expresión, que la velocidad final es la velocidad inicial, aceleración, tiempo, ¿ya? Pero tú sabes que acá vamos a poner más. ¿Por qué? Porque dice que está acelerando, ¿no? Nuestro carrito está acelerando. Entonces reemplazamos, ¿sí? Velocidad inicial, ajá, 36 kilómetros por hora. Ah, ya, pero mira la aceleración y el tiempo, está en el sistema internacional. Entonces, antes de reemplazar en esta expresión, lo que tenemos que hacer nosotros es convertir nuestra velocidad inicial. Perfecto, entonces vamos a ver nuestra primera partecita, que los 36 kilómetros por hora lo debo llevar a metros por segundo, ¿ya? ¿Y cómo se hacía? Los 36 por 5/18 y que aparece ya los metros por segundo. Esto ya se te explicó en el video anterior del tema de MRU, ¿no? Sacamos 18,1, 18,2 y si tú revisas es 2 por 5, 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos reemplazar nuestros datos en esta ecuación, ¿ya? Velocidad final no la conocemos, la velocidad inicial es 10, la aceleración es 6 y el tiempo es 5, ¿ya? Entonces, ahora sí, la velocidad final es 10 más 6 por 5 es 30. Entonces, la velocidad final me debe quedar de 40 metros por segundo. Y esa debe ser nuestra respuesta, ¿sí? Pero acá vamos a explicar algo. ¿Qué significa que un móvil acelera 6 metros por segundo al cuadrado? Que por cada segundo que pasa, la velocidad del móvil aumenta en 6 metros por segundo, ¿ya? Entonces, si tú deseas también, puedes resolver este problema mentalmente. Vamos a ver. La velocidad inicial es 10 metros por segundo. Pasa un segundo, la velocidad debe ser 16. Pasa el segundo segundo, la velocidad debe ser 22. Pasa el tercer segundo, la velocidad debe ser 28. Pasa el cuarto segundo, la velocidad debe ser 34 metros por segundo. Y si pasa el quinto segundo, o sea 5 segundos, la velocidad debe ser de 40 metros por segundo. Continuamos con nuestro problema número 3, ¿sí? Un móvil parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial debe ser 0. Luego dice que recorre una distancia de 0,20 kilómetros. Entonces, eso lo vamos a representar acá, ¿ya? Entonces, toda la distancia, dice que esa distancia es de 0,20 kilómetros, pero tenemos un pequeño problema. Tú ya sabes que la distancia debe estar todo en el sistema internacional. ¿Y cómo se convierte? Ya. Si yo quiero convertir de kilómetros a metros, lo multiplico por 100. Y 0,2 por 100 debe ser de 200 metros. Listo. ¿Qué más dice? Recorre una distancia de 0,20 kilómetros en un tercio de minuto. ¿Qué quiere decir? Que el móvil inicialmente estaba en esta posición. Va a pasar un tercio de minuto, ¿ya? Y el móvil aparecerá por acá, ¿ya? ¿Cuánto ha sido el tiempo? Un tercio de minuto. Pero tú también sabes de que esto debe estar en segundos. Si nosotros sabemos de que un minuto es 60 segundos, un tercio, o sea, la tercera parte debe ser 20 segundos, ¿ya? Entonces no te olvides. Y por último me están preguntando hallar la aceleración. Listo. Entonces, si nosotros revisamos nuestros datitos, ¿no? Tengo la distancia, el tiempo y la aceleración.
tengo que utilizar la siguiente expresión, ¿no? Que la distancia es la velocidad inicial tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Reemplazamos todo en el sistema internacional. La distancia, si tú revisas, es de 200 metros. La velocidad inicial es 0. El tiempo es 20. La aceleración, que es lo que nos piden, el tiempo que es 20, pero al cuadrado, y todo entre 2, ¿ya? Entonces acá me queda 200 es igual a 0 por 20 es 0, a por 20 al cuadrado es 400, entre 2 es 200, ¿no? Tú ya sabes que este 200 pasa al otro lado a dividir. Y me va a quedar que la aceleración es 200 entre 200. ¿Cuánto es esto entonces? La aceleración debe ser 1 metro por segundo al cuadrado, ¿no? Seguimos entonces con nuestro problema número 4, ¿sí? ¿Con qué rapidez ingresa un avión a una pista de aterrizaje? Acá está nuestro avión, entonces si dice con qué rapidez ingresa, me están preguntando por la velocidad inicial, ¿no? Si en 20 segundos el avión se detiene recorriendo, ¿cuánto dice? 100 metros. Allá, entonces vamos a poner la distancia, ¿no? Toda esta distancia, ¿ya? Toda esa distancia debe ser de 100 metros. Listo. Entonces eso lo vamos a indicar así, ¿ya? Acá está, bien bonito. Ujú. Y tenemos de que la distancia debe ser, ¿cuánto? 100 metros. Listo. Y el tiempo, ¿no? Dice que es de 20 segundos, ¿ya? Listo. Otra vez. ¿Con qué rapidez ingresa un avión? Me piden la velocidad inicial. A una pista de aterrizaje, si en 20 segundos, ahí está el tiempo, el avión se detiene. ¿Qué significa se detiene? Que la velocidad final debe ser 0. Recorriendo 100 metros, ¿no? Con movimiento desacelerado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, ¿ya? En primer lugar, eh, si yo deseo, puedo utilizar esta formulita, ¿no? Que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo por el tiempo y todo sobre 2, ¿no? Entonces reemplazamos. Distancia, ¿cuánto nos queda la distancia? Dice 100 metros. La velocidad final dice que es 0. La velocidad inicial no la conozco. Todo sobre 2 y el tiempo que debe ser 20, ¿no? Entonces acá me va a quedar 100 es igual a mitad 1 y mitad 10, ¿no? Y acá tengo que velocidad inicial por 0, más 0, perdón, es velocidad inicial, ¿no? Y todo por 10. Y tú ya sabes que este 10 pasa a dividir y me va a quedar 100 entre 10. Y esa es la velocidad inicial. Y 100 entre 10 tenemos que es también 10 metros por segundo. Esa debe ser entonces la velocidad inicial. Continuamos con nuestro problema 5. Un móvil parte del reposo. Tú ya sabes que eso significa que la velocidad inicial debe ser 0. Y después de recorrer 50 metros, perfecto, entonces ahí está nuestros 50 metros, ¿ya? Después de recorrer esos 50 metros, vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Que la distancia sea 50 metros, ¿no? Dice que emplea un tiempo de ¿cuánto? De 10 segundos, perfecto. Inicialmente el móvil estaba por ese lugar, por acá, y ahora aparecerá por acá. ¿Ya? ¿A cuánto tiempo ha empleado? Dice 10 segundos. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué distancia recorre en 8 segundos? Bueno, primero ya vamos con estos datitos, con los que tenemos a calcular la aceleración, ¿ya? ¿Con qué expresión? Con que la distancia, ahí está, es la velocidad inicial por el tiempo, más porque acelera, ¿no? Aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Si tú observas, la distancia es 50 metros, la velocidad inicial es 0, el tiempo es 10, la aceleración que la queremos calcular, el tiempo que es 10 al cuadrado y todo sobre 2, ¿no? Entonces 0 por 10 es 0, acá me queda 50 es igual a por, ¿no? 10 al cuadrado que es 100, entre 2, 50.
tú ya sabes que este 50 pasa a dividir y me queda 50 entre 50, eso debe ser la aceleración, de donde nuestra aceleración debe ser 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos, creo que lo principal, ¿no? Nuestra aceleración, que es de 1 metro por segundo al cuadrado. Listo. Ahora recién vamos a ver la pregunta. ¿Qué distancia recorre? Pero en 8 segundos. Ah, ya. En 8 segundos nuestro móvil, ya, nuestro móvil que estaba por acá aparecerá por acá nada más. ¿Sí? ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando la distancia que recorre el móvil. Ojo, pero no me están preguntando por toda la distancia, sino la distancia que recorre el móvil, ¿ya? Pero en 8 segundos. Listo. Y que lo hemos determinado o lo hemos indicado en el gráfico con esta distancia de color negro, ¿ya? Lo vamos a poner D. Listo. Entonces, me repito, me están preguntando la distancia que recorre de acá hasta acá, pero ¿en cuánto tiempo? En un tiempo de 8 segundos. Listo. Entonces, utilizamos la misma ecuación, ¿no? Que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. A la distancia le hemos puesto D, la velocidad inicial sabemos que es 0. El tiempo, hay que tener cuidado, ¿eh? No le vamos a poner 10, sino tan solo 8. ¿No? Listo. Más la aceleración, que ya la tenemos, 1, por el tiempo que es 8 al cuadrado, pero sobre 2, ¿no? Entonces la distancia debe ser 0 por 8, 0. Acá observemos 8 al cuadrado es 64, 64 por 1 64, y entre 2, 32 metros. Listo. Y esa debe ser la respuesta, ¿ya? Esa debe ser nuestra respuesta. Entonces ahora, más de una persona se preguntará, ¿por qué nosotros usamos esta aceleración en este tramo? Porque recuerda que si este es el mismo movimiento, la aceleración es constante, la aceleración es la misma en cualquier punto. Continuamos con nuestro problema 6. Un móvil con MRU aumenta su rapidez, ¿ya? Aumenta su rapidez desde 72 kilómetros por hora, o sea, la velocidad inicial dice que es 72 kilómetros por hora. ¿Ya? Vamos a copiar un poquito más arriba, ¿ya? Velocidad inicial 72 kilómetros por hora, ¿ya? Hasta 108 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Inicialmente nuestro móvil estaba por acá, avanza, 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 y dice que su velocidad final debe ser de 108 kilómetros por hora. Listo. Ahí está indicado, ¿no? Y todo eso dice que en un tiempo de tan solo 4 segundos. Listo. Que me están preguntando la distancia que recorre en ese lapso, ¿ya? Entonces vamos a poner que la distancia, como no la conocemos, le pondremos la letra D, ¿ya? La letra D. Listo. Y eso es lo que nos están preguntando, ¿no? La distancia. Listo. Entonces, en primer lugar tenemos que realizar las conversiones, ¿no? Mira, estas velocidades, la inicial y la final, están en kilómetros por hora, entonces hay que llevarlo a metros por segundo. Primer punto, ¿ya? Vamos a convertir los 72 kilómetros por hora a metro por segundo, ¿ya? Tú ya sabes que debo decir 72 por, ¿no? ¿Cómo era? 5/18 y ya aparece los metros por segundo, ¿ya? Entonces acá 18,1 y 18,4. Y 4 por 5 es 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Vámonos con la velocidad final, que es de 108 kilómetros por hora. Y yo lo quiero convertir a metro por segundo. De la misma manera, ¿no? Acá pongo los 108 y ya sabemos que es por 5/18 y debe aparecer los metros por segundo, ¿no? 18,1 y 18,6. Y si tú revisas, 6 por 5 debe ser 30. ¿30 qué? Metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad final es de 30 metros por segundo. Ahora sí, si nosotros revisamos los datitos, puedo utilizar la siguiente expresión, que la distancia es la velocidad final más la velocidad inicial, todo por el tiempo y todo sobre 2. Entonces la distancia, velocidad final
nos ha quedado 30 metros por segundo. La velocidad inicial 20 metros por segundo. El tiempo es 4 y todo sobre 2, ¿no? Entonces la distancia debe ser 30 más 20, que es 50, por 4 y sobre 2, ¿no? Entonces está más sencillo. Observa que 50 por 4 es 200, ¿no? Y 200 entre 2 es de 100 metros. Pero mirando las alternativas está en kilómetros. Y hay que recordar que para convertir de metro a kilómetro lo debo dividir entre 1000, ¿no? Entonces si yo divido 100 entre 1000 me va a quedar 0,1, pero 0,1 que ahora kilómetros. Vamos a seguir con nuestro problema 7. Un cuerpo parte del reposo. Bueno, tú ya sabes que la velocidad inicial es 0, ¿no? Con una aceleración, se está acelerando de 5 metros por segundo al cuadrado. Calcular la distancia, vamos a ver. Calcule la distancia, ahí está, que recorre ese móvil. Ya, aquí está. Listo, me piden la distancia que recorre ese móvil, pero en los 10 primeros segundos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Volkswagen inicialmente estaba por acá, avanza y aparecerá en ese lugar, ¿ya? Y me piden toda esa distancia. Claro que ya me indican que el tiempo es de cuánto, de 10 segundos. Listo, ya ahí está nuestro grafiquito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observo, ¿no? Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la aceleración y me piden la distancia. Entonces debo usar esta expresión, ¿no? Que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más, porque está acelerando, aceleración tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces la distancia es velocidad inicial, que es 0, el tiempo, que es 10, la aceleración, que es 5, el tiempo, que es 10 pero al cuadrado y todo sobre 2, ¿no? Entonces tú ya sabes que acá me va a quedar la distancia y 0 por 10 es 0. Acá me queda 5 y observa que 10 al cuadrado es 100, pero 100 entre 2 es 50, ¿no? Entonces me va a quedar 5 por 50. Y tú ya sabes que 5 por 50 es de 250 metros. Entonces esa debe ser la respuesta. Seguimos con nuestro problema número 8. Si un móvil partió con una rapidez de 5 metros por segundo, entonces sabemos que esa es la velocidad inicial. 5 metros por segundo. Al cabo de 10 segundos, entonces este móvil, esta camionetita, al cabo de 10 segundos estará por acá. ¿Ya? Y eso vamos a indicar. Al cabo de 10 segundos. El tiempo debe ser 10 segundos. Dice que adquiere una rapidez de 25 metros por segundo, que quiere decir que la velocidad final es 25 metros por segundo. Calcule el espacio recorrido, ¿no? Durante ese tiempo. ¿Ya? Entonces, acá me piden la distancia que recorre, ¿no? Ahí está. Entonces, acá vamos a hacer estas líneas, ¿no? Para representar lo que me piden, que debe ser la distancia. Listo, ¿ya? Seguimos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los datitos, a las velocidades que tenemos y al tiempo, yo puedo utilizar la siguiente ecuación, que la distancia es la velocidad final más la velocidad inicial, todo por el tiempo, ¿ya? Todo por el tiempo y todo sobre 2, ¿no? La distancia debe ser, reemplazamos, velocidad final 25 más la velocidad inicial 5, todo por el tiempo, que es 10, y todo entre 2, ¿no? La distancia es 25 más 5, que es 30, y si tú revisas 10 entre 2, que es 5, ¿no? Simplificamos y me queda por 5, ¿no? A ver, ¿y cuánto es 30 por 5? Entonces la distancia debe ser 150 metros. Listo, ¿ya? Una pequeña aclaración. Este problema, al igual que otros, en el salón de clases se ha resuelto de una forma diferente. Entonces tú, para tu examen, ¿ya? Tomarás la decisión de qué método te conviene más. Vamos a seguir con nuestro problema número 9, ¿sí? Un móvil que acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces tú ya sabes que eso significa que por cada segundo que pasa, la velocidad del móvil aumenta en 4 metros por segundo, ¿ya? Luego dice que recorre una distancia
Esto lo vamos a indicar, tú ya sabes cómo. ¿Ya? Dice que recorre una distancia, ¿ya?, de 50 metros. Distancia igual 50 metros. Listo. ¿Qué quiere decir? Que este móvil inicialmente en este lugar aparecerá por acá. ¿Ya? Listo. Dice que recorre una distancia de 50 metros alcanzando una rapidez de 20 metros por segundo. Esa debe ser entonces la velocidad final. ¿Ya? La velocidad final debe ser de 20 metros por segundo. ¿Qué me dice? Calcule su rapidez inicial durante dicho recorrido. Entonces me piden la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces si tú revisas nuestros datos, yo no tengo el tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces hay una expresión que la puedo utilizar cuando no hay tiempo. Y es esta expresión. Que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado, dos veces por la aceleración por la distancia. Y tú ya sabes que le pongo más porque dice que acelera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Velocidad final es 20, ¿ya? Pero al cuadrado. La velocidad inicial no la conozco, más dos veces la aceleración, que es 4, y la distancia, que es 50. 50, ¿no? Tú ya sabes que 20 al cuadrado es 400. Esta es la velocidad inicial al cuadrado más, y hay que multiplicar. 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 400, ¿no? Entonces tú ya sabes que este 400 pasa a restar. Y me queda 400 menos 400. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me queda? La velocidad inicial al cuadrado, 0. Y si la velocidad inicial al cuadrado es 0, la velocidad inicial también debe ser 0 metros por segundo. Listo, ¿ya? Entonces no te olvides, cuando no tienes el tiempo, tú ya tienes que utilizar esta ecuación. Seguimos con el problema número 10. Un cuerpo poseía en cierto instante una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces, poseía se refiere a la velocidad inicial, ¿ya? 10 metros por segundo. Si este acelera a 2 metros por segundo al cuadrado, entonces aumenta la velocidad a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular su rapidez, al cabo de 20 segundos. Entonces, en 20 segundos, esta camionetita que estaba por acá aparecerá por acá, ¿ya? Y el tiempo dice que es de 20 segundos, ¿ya? ¿Y qué nos están preguntando? Calcule su rapidez al finalizar esos 20 segundos. O sea, me están preguntando por la velocidad final. Entonces, si nosotros revisamos los datitos, tengo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, y no hay necesidad de convertir. Entonces, debo utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Que la velocidad final es la velocidad inicial, aceleración, tiempo. Tú ya sabes que le pongo más porque el carro está acelerando, ¿no? Acá reemplazamos velocidad final, es la velocidad inicial, que es 10, más la aceleración, que es 2, y el tiempo, que es 20, ¿no? Entonces la velocidad final es 10 más 2 por 20, que es 40, y la velocidad final es 10 más 40, 50, vamos a hacerlo más bonito, 50 metros por segundo. Esa es la respuesta. Continuamos con nuestro bloque 2, el problema número 1, ¿sí? Dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto y en el mismo sentido. Ahí están nuestros dos móviles, ¿ya? Ahí está nuestro escarabajito y nuestra camioneta. Dice que uno parte con rapidez constante de 20 metros por segundo. Vamos a suponer que la camioneta tiene su velocidad constante, ¿ya? Y es de 20 metros por segundo. Mientras que el otro, que es nuestro escarabajito, parte del reposo. O sea, la velocidad inicial debe ser... ¿Cuánto debe ser la velocidad inicial? 0. ¿Ya? Y con una aceleración, eso sí, de 4 metros por segundo al cuadrado. Listo. ¿Ya? ¿Al cabo de qué tiempo estarán separados 50 metros? ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Esta camionetita, ¿ya? Esta camionetita que inicialmente estaba por acá, ahora aparecerá por acá, ¿ya? Mientras que nuestro escarabajito, que inicialmente estaba por acá, aparecerá en este lugar, ¿ya? ¿Y qué más? Dice, al cabo de qué tiempo estarán separados, ¿cuánto dice? 50 metros. ¿Qué quiere decir? Que esa distancia que los separa, ¿sí?,
esta distancia debe ser de ¿cuánto? De 50 metros, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, ahí está, le vamos a poner 50 metros. A eso se refiere, ¿ya? Ahora vamos a ver. Listo. Ajá. Entonces, como se sobreentiende que este movimiento es en simultáneo, si acá es un tiempo t, para el escarabajito también debe ser el mismo tiempo t. ¿Ya, jóvenes? Entonces, acá no hay otra que trabajar con las distancias. Pero si tú analizas, acá me falta esta distancia. Como no la conozco, le voy a poner x, ¿ya? Entonces, sacamos nuestra reglita. Ahí está, ¿ya? A esa distancia le vamos a poner x. Listo. Y ahora recién vamos a ver qué pasa, ¿ya? Acá a nuestro escarabajito le vamos a poner el móvil A, mientras que a la camioneta le vamos a poner el móvil B, ¿ya? Repito, a nuestro escarabajito va a ser el móvil A. Listo. Entonces, ¿cómo es esto? Si la camioneta dice que su velocidad es constante, la camioneta realiza un MRU. Ajá, entonces, y mientras que el escarabajito, como tiene una aceleración, realiza MRV. ¿Ya? No te olvides, por favor. Acá la camioneta realiza MRU. Nuestro escarabajito MRUV. ¿Ya? Y planteamos ecuaciones entonces. ¿Ya? Empezamos. Para el móvil A, tú sabes que la distancia es la velocidad inicial tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, si nosotros revisamos, para el móvil A, la distancia que recorre es de este punto a este otro punto, que le hemos puesto X. Entonces, X. La velocidad inicial que es 0, ¿ya? El tiempo que es T, la aceleración que es 4, el tiempo que es T al cuadrado y todo sobre 2, ¿no? Entonces, X me va a quedar 0 por T 0, 4T cuadrado entre 2 me va a quedar 2 veces T cuadrado. Y tengo una ecuación. Y seguro eso lo voy a utilizar para el móvil B. Pero recuerda que para el móvil B es MRU, o sea, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si tú revisas, el móvil B recorre toda esa distancia, que sería X más 50. ¿Ya? Entonces, en vez de distancia por el móvil B, le pongo X más 50. La velocidad es 20 por el móvil B y el tiempo T. ¿Ya? Entonces, pero antes vamos a reemplazar. En vez de X, ¿qué pondré? Ya. 2T cuadrado. ¿Listo? Seguimos, más 50 y eso es 20T. Entonces me va a quedar una ecuación de segundo grado, donde tú ya sabes que todo se iguala a 0. Acá pongo 2T cuadrado menos 20T más 50 y esto debe ser 0. Ahora tengo que descomponer en dos factores, pero para comodidad lo vamos a trasladar a nuestra ecuación acá arriba, ¿sí? Acá me queda 2T cuadrado menos 20T, ¿ya? Menos 20T más 50, eso debe ser 0. Acá le pongo 2T y T, ¿ya? ¿Ya? Por acá debo descomponer en 5 y 10, es más los dos negativos. Y si deseamos comprobamos, ¿no? 2T menos 5, por menos 5, perdón, menos 10T. El otro, menos 10 por T, menos 10T. ¿Y cuánto me tiene que quedar esto? Menos 20T. Y si tú revisas, es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a separar nuestros factores. Primer factor, 2T menos 10 debe ser 0, de donde 2T es 10 y donde T sería 10 entre 5, perdón, sería 10 entre 2 y de donde el tiempo sería 5 segundos. Siguiente factor, ¿no? El t menos 5 es igual a 0, de donde el t sería 5 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería nuestro tiempo para que estén separados 50 metros? El tiempo sería de 5 segundos. Vamos a seguir resolviendo nuestro problema 2 del bloque 2. ¿Ya? Un cuerpo recorre durante cierto intervalo de tiempo una distancia de 150 metros. ¿Ya? Ajá, entonces vamos a ver. Esta camioneta inicialmente en este lugar avanza hasta por acá
y dice que toda esa distancia, ¿ya? Toda esa distancia es de 150 metros, ¿ya? Listo, vamos a indicarlo por favor ahí. Ya está. Es de 150 metros. Listo. ¿Ya? Ahí está. Distancia igual 150 metros. Listo. Con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Allá. Aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Si la suma de sus rapideces inicial y final es 60. Ya. Entonces a la velocidad inicial le voy a poner v. Mientras que a la velocidad final le debo poner 60 menos v. ¿Por qué? Porque si yo sumo v más 60 menos v, ¿cuánto me tiene que quedar? 60. ¿Ya? Ahora me piden la diferencia de las rapideces. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si tengo estos datitos, debo utilizar la siguiente ecuación. ¿Ya? Debo utilizar la siguiente ecuación porque tampoco tengo el tiempo. Velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces, ¿ya? La aceleración por la distancia, ¿ya? ¿Qué más? Entonces reemplazamos velocidad final, le ponemos 60 menos v, pero al cuadrado. La velocidad inicial es v al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es 4, y la distancia, que es 150 metros, ¿ya? Entonces, para resolver esto, recuerda que no es igual 60 al cuadrado menos v al cuadrado, no. Acá debo aplicar productos notables. ¿Y cómo era? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo, ¿no? Y acá me queda v cuadrado más. No te olvides, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo y más el cuadrado pero del segundo, ¿ya? Y acá v al cuadrado más 2 por 4, ¿ya? Más 2 por 4, que es 8. Y 8 por 150 es 1200. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si este v cuadrado pasa a restar, se va a simplificar. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Que 60 al cuadrado es 3600 menos 2 por 60, 120 por v, 120v. Y eso es 1200, ¿ya? Entonces, si tú revisas, este menos 120v pasa a sumar al otro lado. Y el 3600 se queda. Y este 1200 pasa a restar, ¿no? Menos 1200. Entonces acá me queda que 120v es 3600 menos 1200, 2400. ¿Ya? Seguimos. Tú ya te has dado cuenta que este 120 pasa a dividir. Y me va a quedar 2400 sobre 120. Y eso debe ser v. De donde v me va a quedar. Acá puedo simplificar un 0. Y me va a quedar 20, ¿no? 20 metros por segundo. Entonces, ahora sí, si a la velocidad inicial le puse v, la velocidad inicial debe ser 20 metros por segundo. Mientras que a la velocidad final le puse 60 menos v. O sea, la velocidad final debe ser 60 menos 20, o sea, 40 metros por segundo. Pero no me piden ni la primera ni la segunda velocidad, me piden la diferencia de las velocidades. Entonces, ¿cómo sería la diferencia de las velocidades? La diferencia de las velocidades sería 40 menos 20, o sea, 20 metros por segundo. Y eso sería nuestra respuesta, ¿ya? Entonces no te olvides, por favor, ¿sí? No te olvides todo lo que hemos hecho en este problema. Seguimos con nuestro problema 3 del bloque 2. Un ómnibus parte con una rapidez de 36 km por hora. ¿Eso qué significa? Que la velocidad inicial es 36 km por hora. ¿Al cabo de qué tiempo se detendrá? Ya, entonces este móvil o ese bus, ¿ya? Ese bus que inicialmente estaba en este punto, ¿ya? Aparecerá por acá, pero dice que se va a detener.
o sea, la velocidad final debe ser 0, ¿no? Dice que desacelera, desacelera, entonces la aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad. Desacelera a 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué me están preguntando ahora? ¿Al cabo de qué tiempo? Listo, ¿ya? Entonces, si te has dado cuenta, primero debo convertir esos 36 kilómetros por hora ¿a qué? A metros por segundo, ¿ya? Entonces hacemos eso, los 36 kilómetros por hora a metro por segundo. Tú ya sabes, ¿no? Acá debe ser 36, pero para convertirlo a metro por segundo, por 5 18avos, ¿no? Entonces 18,1 y 18,2. Y 2 por 5 es 10 metros por segundo. ¿Qué quiero decir? Que la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Ahora recién, con los datitos que tenemos, para calcular el tiempo yo puedo utilizar la siguiente expresión. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque el móvil está desacelerando, ¿no? La velocidad final es 0, reemplazamos ya. La velocidad inicial es 10 metros por segundo. La aceleración que es 2 y el tiempo que es t, ¿ya? Entonces, este menos 2t va al otro lado, 2t. Y eso es 10. Entonces el tiempo es 10 y este 2 tú ya sabes que pasa a dividir 10 entre 2. Entonces el tiempo debe ser 5. ¿5 qué? 5 segundos, ¿ya? Entonces no te olvides, siempre hay que revisar las unidades. Trabajamos todo en el sistema internacional. La aceleración en metros por segundo al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos. Continuamos con el problema 4 del bloque 2. Un móvil parte del reposo. Perfecto. Entonces la velocidad inicial debe ser 0 y acelera, acelera a 2 metros por segundo al cuadrado durante un segundo, ¿ya? Entonces, este carrito inicialmente acá aparecerá por acá, ¿ya? Pero dice, ojo, que el tiempo es de tan solo un segundo. Ya está. Luego dice, ¿ya? Viaja a rapidez constante, ya, durante 4 segundos. Perfecto. Entonces, ¿ya? Viaja a rapidez constante durante 4 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, con estos datos, puedo calcular esta velocidad, que le voy a poner v, ¿ya? V. Listo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver cómo calculo esa v. Sabemos que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final le puse v, la velocidad inicial es 0, la aceleración es 2 y el tiempo es 1. Entonces, ¿cuánto es esa velocidad? Este 0, 2 por 1, 2 metros por segundo, ¿ya? Esta velocidad debe ser de 2 metros por segundo. Listo. ¿Pero qué me están preguntando? ¿Ya? Dice que se pide hallar el espacio recorrido al cabo de todo ese tiempo. Ya. Pero antes, no te olvides, un móvil parte el reposo y acelera 2 metros por segundo al cuadrado durante un segundo. Ahí está. Luego del cual viaja a rapidez constante durante 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que este móvil, inicialmente en ese punto, hasta acá va a viajar. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo debe ser de 4 segundos. Pero ojo, no te olvides que acá ya la velocidad permanece que constante, ¿ya? ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando toda la distancia, ¿ya? A toda la distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta primera distancia le voy a llamar D1, ¿ya? D1. Mientras que a la otra distancia le vamos a llamar D2. Y si te has dado cuenta, ¿ya? Si tú te has dado cuenta, D1, ¿ya? Se calcula con MRUV, mientras que D2 es MRU, ¿ya? Entonces acá en nuestro primer tramo es MRUV porque hay aceleración, mientras que en el segundo tramo hay MRU, ¿ya? Entonces primero calculamos la distancia D1, ¿sí? Recuerda que la distancia de 1 es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2, ¿ya? La distancia de 1, la velocidad inicial es 0, el tiempo es 1, la aceleración es 2, el tiempo que es 1, pero al cuadrado y todo sobre 2. Sabemos que 0 por 1 es 0.
Entonces la distancia 1 me va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Porque el 2 se simplifica. Entonces, ¿cuánto es la distancia 1? 1 metro. De la misma manera calcularé la distancia de 2, pero eso será con MRU, o sea, la distancia de 2 debe ser la velocidad por el tiempo. Por eso hemos calculado la velocidad antes, porque esta velocidad es constante para este tramo. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. La distancia de 2 debe ser velocidad. ¿Cuánto es de velocidad? 2 metros por segundo, mientras que el tiempo debe ser 4 segundos. ¿Cuánto me queda la distancia de 2 entonces? 2 por 4, que debe ser 8 metros. ¿Ya? Pero no nos piden ni la distancia 1 ni la distancia 2, sino la distancia total. Entonces la distancia total debe ser de 1 más de 2, ¿no? Y de 1 es 1 metro, más de 2, que es 8 metros. ¿Cuánto sería entonces para nosotros la distancia de 1 más la distancia de 2? 1 metro más 8 metros sería de 9 metros. ¿Listo? Entonces no te olvides, acá tenemos dos movimientos, MRV, porque la velocidad cambia, porque hay aceleración, mientras que en el segundo tramo es MRU, porque la velocidad permanece constante. Vamos a resolver, ¿ya? Vamos a resolver nuestro problema 5 del bloque 2. Calcular la distancia. Entonces, vamos a poner acá la distancia, ¿ya? Listo, ahí está nuestra distancia. Calcular la distancia que recorre ya un móvil en 5 segundos. Perfecto. O sea, en 5 segundos nuestro escarabajito que estaba por acá aparecerá por acá, ¿no? Y para eso has necesitado un tiempo de 5 segundos. Listo. Ya, pero no te olvides que me piden calcular la distancia, ¿no? No te olvides que nos piden calcular la distancia. ¿Ya? Ahí está, la distancia. Listo. Que logra recorrer un móvil en 5 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ajá, entonces acá la aceleración debe ser 2 metros por segundo al cuadrado. Si en dicho intervalo de tiempo logra triplicar su rapidez, perfecto. A la velocidad inicial le voy a poner v, y a la velocidad final le voy a poner 3v. ¿Por qué? Porque dice que ha triplicado su velocidad, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos con estos datitos, ya puedo calcular ambas velocidades con la siguiente expresión. Velocidad final es la velocidad inicial, aceleración tiempo, ¿no? Le pongo más porque la velocidad aumenta. A la velocidad final le pongo 3v, a la inicial le pongo v, a la aceleración es 2 y el tiempo que es 5, ¿no? Entonces tú ya te has dado cuenta que esta v pasa a restar y me va a quedar 3v menos v, ¿no? Y 2 por 5 que es 10. 3v menos v es 2v, eso es 10. V te va a quedar 10 entre 2 y la velocidad v te queda 5 metros por segundo. ¿Esto qué significa? Que la velocidad inicial es 5 metros por segundo, mientras que la velocidad final se ha triplicado, o sea, 3 por 5, 15 metros por segundo. Entonces tú dirás, pero si a mí me piden la distancia, es que para poder calcular la distancia yo voy a usar esta expresión, que es la velocidad inicial tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Pero si tú revisas, para calcular la distancia me faltaba la velocidad inicial, que ya la tenemos, ¿ven? Ahora sí puedo reemplazar y calcular lo que me pide. La distancia, no sé, no la conocemos, la velocidad inicial sí, es 5, el tiempo también es 5, la aceleración que es 2, el tiempo que otra vez es 5 al cuadrado, pero sobre 2, ¿ya? Entonces la distancia debe ser 5 por 5, 25, más, simplificamos el número 2, y 5 al cuadrado es 25. Entonces la distancia debe ser 25 más 25 de 50 metros. Listo, jóvenes. ¿Ah? Y con este problema estoy terminando este tema de MRV. Ya espero que te sirva. Así es que por favor revisa, ¿sí? Los problemas que acabo de resolver.